Hola a todos, es una bendición de Dios poderme dirigir por este medio a cada uno de ustedes. Los cafés después del culto, los niños corriendo por el pasillo, doña Fanny y los buñuelitos, don Norberto y sus galletitas con las frunas cada vez que estamos en la iglesia. Es una actividad muy propia de nosotros y es algo que se extraña demasiado en este tiempo. Que después de que pase la pandemia, que después de que pase este tiempo, no perdamos la costumbre de no volver a la iglesia, sino que regresemos con más fuerza, regresemos con más ganas y que no perdamos ante todo la costumbre de querernos. El texto de Hechos 16 del 11 al 40, cuando lo tomé por primera vez me pareció un texto demasiado largo para resumirlo en 5 minutos, pero luego de estudiarlo varias veces logré notar y encuentro en él una serie de contrastes, una serie de emociones que ve el apóstol Pablo, los cuales son muy fuertes y realmente es un texto demasiado pequeño para todo lo que nos expone. Comencemos por decir que la historia se desarrolla en la ciudad de Filipos. Filipos es la ciudad principal de Macedonia y el apóstol Pablo con Silas se han dirigido a este lugar y van a pasar allí unos días. Luego aparece en la escena una mujer que es vendedora de telas. Ella se llama Lidia y esta mujer parece que económicamente es muy fuerte, pero algo muy importante es que adora a Dios. Al escuchar el mensaje del apóstol Pablo, ella reafirma su fe, se manda a bautizar y dice el texto de manera curiosa que forza o que invita al apóstol Pablo y a Silas para que se hospeden en su casa. Luego, en la escena encontramos una jovencita la cual es esclava y la cual tiene un espíritu de adivinación. Ese espíritu de adivinación reconoce la autoridad del apóstol Pablo y Silas. Dice: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y enseñan el camino de salvación. En esta escena encontramos que el apóstol Pablo, después de que ella lo molesta, después de que el apóstol Pablo se molesta por la continua frecuencia con que ella le está exponiendo esa situación, dice que como que gritaba en la calle lo que ellos eran. Entonces el apóstol Pablo se molesta en esa situación, expulsa al demonio, libera a la jovencita de ese espíritu y se generan dos situaciones más complejas. La primera es que hay una crisis económica para los amos de esta niña o de esta jovencita, pero lo segundo es que hay una crisis judicial para el apóstol Pablo. El apóstol Pablo y Silas son golpeados, luego son llevados a la cárcel y luego son amarrados al centro. Después hay un fenómeno natural. ¿Cuál es el fenómeno natural? Hay un temblor, las puertas de la cárcel se abren, las cadenas se sueltan y el apóstol y allí la respuesta del carcelero es el suicidio. Él dice: me voy a suicidar. ¿Resultado de qué? Pues hombre, él pensaba de que los presos habían huido. Resulta todo lo contrario. Pablo le dice: no lo hagas. Y entonces este señor carcelero, convencido de esa situación, pronuncia una frase interesante: ¿qué debo hacer para ser salvo? El apóstol Pablo, en respuesta a esa solicitud del carcelero, pronuncia una de las frases más contundentes y más reconocidas que hay a través de la Biblia. Dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. La respuesta del carcelero y su familia es que son bautizados, lavan las heridas del apóstol Pablo, dice que son llevados a la mesa y al final terminan en un momento de regocijo como familia. Luego, las personas que habían llevado a la cárcel al apóstol Pablo reconocen que cometieron un error y ese error ellos lo quieren solucionar, pero tienen temor por lo que han hecho. El apóstol Pablo les dice que deben de venir directamente y decirle a él, pedirle disculpas. Lo hacen, pero ellos muy temerosos lo hacen y después le dicen y le ruegan que se deben de ir de la ciudad. El tema que estamos estudiando es practicando la oración, pero anteriormente hice una serie de exposición de contrastes o de situaciones como lo expuse y en ninguna parte toqué el tema de la oración. Pero el tema de la oración
en este texto es el hilo central del texto. En Hechos 16:13, el apóstol Pablo está buscando un lugar donde se hacían las oraciones. En Hechos 16:16, el apóstol Pablo iba al lugar de oración. Y en Hechos 16:25, cuando el apóstol Pablo está en la cárcel, dice que él allí oraba y cantaba himnos. Lo que significa que la oración fue una disciplina continua en la vida del apóstol Pablo. No importaba las circunstancias, él buscaba el lugar para orar, iba al lugar para orar y en donde estuviera estaba continuamente orando. Marcos 1:35 dice que Jesús buscaba se retiraba en la madrugada cuando aún estaba oscuro para ir al desierto a orar. El Salmo 63:1 dice David: de madrugada te buscaré. Y en Hechos capítulo 6 versículo 4 dice que los apóstoles encargaron a otras personas de todo lo logístico para ellos dedicarse a la oración. La oración fue una actividad continua en la vida de todos ellos. Iglesia, que esa misma disciplina, que esa misma actividad se convierta en nosotros en algo continuo. Si pasada esta crisis nuestra iglesia ora, si pasada esta crisis buscamos más la presencia de Dios, no hemos estado en una crisis, hemos estado, tal vez puede ser la mejor temporada que hayamos vivido, porque habremos estado buscando la presencia de Dios. Que la oración sea una disciplina de cada uno de nosotros. Dios les bendiga.